Bueno, buenas tardes a todas y todos. Pues sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. Queremos agradecer el espacio a las autoridades de aquí del antiguo Colegio de San Ildefonso por hacer posible este evento. Nosotros pues les vamos a hablar un poco sobre el informe 2018 titulado Procesos Migratorios en México, Nuevos Rostros, Mismas Dinámicas, elaborado por la REDODEM, que es la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes. Entonces, bueno, pues empezando por la REDODEM. ¿Qué es la red? Como su nombre lo dice, bueno, pues es una red de documentación. Esta surge desde 2009, ya había como la inquietud en varias organizaciones, casas de migrantes, albergues, estancias y comedores por hacer un trabajo colegiado, digamos, con la intención de documentar o de visibilizar más bien algunas situaciones debido al contexto que se tenía en ese entonces, que bueno, pues estaba caracterizado por una serie de violaciones graves a los derechos humanos de las personas migrantes. Empezó a haber una serie de situaciones a presentarse en mucha mayor frecuencia, situaciones como desapariciones, secuestros, violaciones graves a derechos humanos de las personas migrantes. Y entonces, bueno, pues fue que al principio 8 organizaciones son las que se organizan para crear la red. Posteriormente se van agregando más y es hasta el 2013 cuando ya se formaliza la red y bueno, pues se constituye legalmente o formalmente. Es apartidista, no tiene fines de lucro y bueno, pues es no gubernamental, ¿no? Solamente está constituida por estas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues la intención era visibilizar, en este sentido, pues el Estado negaba muchas de estas violaciones, entonces hacía falta generar evidencia con datos duros de qué es lo que estaba pasando en el país. Por lo tanto, hacía falta tener pues precisamente este registro. Fue que de ahí surgió la idea de generar una base de datos que a partir de la documentación, precisamente de estos datos duros, que constituyeran evidencias que sirvieran tanto para denunciar como para defender los derechos humanos de las personas migrantes y también documentar mediante testimonios pues estas violaciones, un poco para llegar ahora sí con estas evidencias argumentadas, digamos, de qué es lo que sí estaba, que efectivamente sí estaban sucediendo toda esta serie de situaciones que atentaban contra estos derechos. Desde 2013 se han sacado pues una serie de informes anuales. Estamos ya en el 6º informe. Se han realizado no solamente por parte del personal que trabaja o que forma parte de la REDODEM, sino que también se ha invitado y se ha generado pues colaboraciones con académicos, con investigadores para fortalecer un poco, ¿no? cada uno de estos informes. Actualmente la red está conformada por 23 albergues, casas, estancias y estos 23 albergues están distribuidos en 13 estados de la República Mexicana. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un mapa donde podemos ver esta distribución. En Chihuahua, al norte, Guadalupe, Nuevo León, en Torreón, Coahuila, Tepic, San Luis Potosí, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Querétaro, Uchapan, Salamanca, Atitalaquia, Ciudad de México, Tierra Blanca, Oaxaca, Oluta, Veracruz, Ixtepec, Oaxaca, Palenque, Chiapas, Arriaga,
y frontera con Malapa, igualmente en Chiapas. Entonces, bueno, pues esta es la conformación actual de la red. También están por integrarse otros albergues más, posiblemente 5, que bueno, pues ya han solicitado su integración desde hace algún tiempo. Entonces, bueno, pues ya se está valorando su integración, por lo que próximamente, bueno, pues habrá un poco más. Con relación al procedimiento de registro de información en esta base de datos, bueno, pues el procedimiento es cuando una persona migrante llega a cada uno de los albergues o casas que conforman la red, se aplica una entrevista. Esta es una entrevista que, bueno, pues la persona que la realiza pues está debidamente capacitada, porque, bueno, pues las personas llegan en situaciones complicadas porque, bueno, pues han vivido una serie de violaciones, tanto desde sus países de origen como en el tránsito que han tenido por México muchas veces. Entonces, bueno, pues las personas que entrevistan sí tienen que ser pues muy sensibles a estas situaciones y hacer muchas veces pues contención, ¿no?, desde ese primer momento. Entonces se les aplica el cuestionario, tiene una serie de apartados. Uno de ellos es el sociodemográfico. Aquí, bueno, pues se piden algunos datos generales, ¿no?, entre ellos la edad, la nacionalidad, se anota el sexo y, bueno, pues algunos otros datos que más adelante vamos a ver y se van a desglosar ya en la parte estadística. También se recuperan algunos testimonios en cuanto a delitos o violaciones a sus derechos que han estado sufriendo pues desde que pisan México. Es el registro de movilidades e identificación de necesidades de protección internacional. Bueno, pues aquí no necesariamente se aplica el cuestionario así en el primer momento que llegan, porque a veces pues las condiciones en las que llegan no permite hacer este registro de inmediato, sino que, bueno, pues se les da la acogida, se espera que, bueno, pues estén en una condición segura ya dentro del albergue y posteriormente se valora si en un segundo momento ya se recupera esta información. Esta base de datos, bueno, pues está alojada en una plataforma en línea. En cada albergue, como les decía, pues se cuenta con las condiciones para llevar a cabo este registro, ¿no? Primero, empezando pues por el espacio físico, una computadora con internet, bueno, pues una persona que se encargue de esta captura, y posteriormente esta información se sistematiza por parte del Servicio de Visita a Migrantes, que, bueno, más bien por la Secretaría Técnica, porque la estructura de la REDODEM es la asamblea, que, bueno, pues está representada por los 23 socios que conforman la red, por una coordinación que es elegida cada 3 años y que es representada por alguna de las casas o albergues u organizaciones que la conforman, y por una secretaría técnica, que, bueno, pues es un equipo que se encarga de estas cuestiones, ¿no? Entre ellas las de realizar esta sistematización para posteriormente pues analizarla y en este caso, bueno, pues difundirla hacia la sociedad en general, ¿no? A través de precisamente estos informes anuales. Entonces, como les decía, bueno, pues esta es la 6ª publicación del informe. Su objetivo pues es visibilizar la diversidad de personas que están transitando o que son muchos de ellos solicitantes de refugio, y, bueno, los flujos de movilidad que convergen en estos espacios, así como agresiones o posibles delitos y violaciones a derechos humanos. Bueno, a continuación vamos a ver un poquito que tiene algunos datos.
Pues bueno, aquí ya vemos algunas cifras, pero mi compañera va a ahondar en la parte estadística. Gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias aquí al espacio del Colegio de San Ildefonso y también por supuesto a ustedes que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, tal como Vero les compartía, la red ODEM pues durante 6 años ha podido emitir un informe anual en el que da cuenta pues de la situación. Un poco como Vero les comentaba, la situación en el contexto en el que surge la red es justamente por esta ausencia de información. Nosotros hemos comentado también mucho que la información sobre la situación de las personas migrantes que están en tránsito o que están en una situación de movilidad por el país es también muy compleja, porque lo cierto es que la mayoría de las personas que se atienden en estos espacios, que son albergues, casas para migrantes, ingresan a México de manera irregular. ¿Qué significa esto? Que no tienen un pasaporte, no cuentan con una visa y por lo tanto no ingresan a México pues a través de un punto oficial de entrada, una aduana, una garita, una autoridad migratoria. Entonces, pues al ingresar de manera irregular al país, lo que pasa es que también muchas de esta situación pues les hace también invisibles durante su tránsito, y también pues personas que son pues sujetas a una variedad de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? No hay un registro oficial en México y no se da cuenta tampoco de qué es lo que les está ocurriendo. Las estimaciones como a nivel general hechas por algunos organismos internacionales como el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estiman que al año transitan alrededor de 500,000 personas migrantes en el país, cuyo objetivo principal es ir a Estados Unidos. La red ODEM, a través de las casas que le integran, registra alrededor de 30,000 personas. En este informe, que al finalizar la presentación les podemos compartir, damos cuenta de la situación de 36,190 personas que fueron atendidas durante el 2018, y como veían en el video, una gran parte de la información que damos a conocer es la situación sociodemográfica principalmente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están saliendo de sus países? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cuál es su situación? Y un poco nada más ahorita recuperamos en general cuáles son estos datos que también nos hacen como mucho la reflexión, y también nos dan cuenta pues de la complejidad de la que les compartí hace un ratito, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas provienen de países de Centroamérica, Honduras. Durante 6 años consecutivos la red ODEM ha dado cuenta que Honduras es el principal país de donde provienen las personas. Si vemos también los datos de violencia de Honduras, son también alarmantes, la situación de violencia que se está viviendo en aquel país. El Salvador, Guatemala también, y en el video pues también mostraba Nicaragua. Pero también una parte importante de la gente que se atiende en estos espacios es gente que proviene mismo de estados de México, que también están muchas de ellas migrando de manera interna, pero también muchas otras personas hemos podido dar cuenta de la situación de desplazamiento interno forzado. Aunque es un número reducido, lo cierto es que también hay cada vez estos espacios también son espacios seguros para las mismas personas mexicanas. En cuanto a la edad, como pueden ver, la mayoría son hombres, principalmente quienes salen en una edad entre 18 y 44 años, y cada vez más también estamos viendo la presencia de mujeres, de niñas, niños, adolescentes. En las caravanas del año pasado, esto también es algo que ha sido significativo, el aumento de la presencia de este grupo poblacional. En cuanto al país de destino, si bien la mayoría sigue refiriendo a Estados Unidos como principal país de destino, lo cierto es que México cada vez está siendo un país de destino, ¿no? Entonces también ahí la reflexión es cuáles son todos los retos para las personas que se integran y se quedan a vivir en un país que también pues está ante una grave crisis también de derechos humanos en México. Sabemos también pues la misma situación en México a la que se incorporan. Y otro dato también que nos parece muy importante señalar es la parte de los mexicanos, mexicanas que han sido deportados y deportadas. El 38,8% señaló que ha tenido historias de deportación, es decir, mexicanos que muchos de ellos han estado también mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y a raíz también de las políticas migratorias en Estados Unidos e implementadas también por México, pues también la situación de deportación es algo que también nos preocupa en estos espacios.
Un poco compartirles que es algo también que hemos hecho durante estos 6 años y que en el cuestionario que se aplica a las personas es cuáles son las razones de por qué están saliendo de sus países de origen. Y si bien el tema económico sigue siendo el principal por ciento y en general lo que comparten las personas es por una falta de empleo, por mejorar la calidad de vida, por mala remuneración de los empleos, lo cierto es que los motivos de violencia también cada vez son más predominantes y que también están muy de la mano con la parte económica, ¿no? Hay algunas personas a veces que nos dicen, pues yo salí porque no tengo empleo, pero ya que empezamos como a profundizar un poco más en la entrevista, nos dicen, bueno, es que no salí porque no tenía empleo, porque me extorsionó la mara, ¿no? Entonces realmente pues también es ahí el tema de violencia de por qué están saliendo, no es nada más una ausencia de condiciones laborales, sino toda la parte de violencia también. Entonces, pues eso también es algo preocupante para la red y algo que también queremos a través de la encuesta y a través pues, del registro y la documentación que se hace, también es importante señalar. Otros datos también que nos parece muy relevante de poder compartir con ustedes es lo que tiene que ver con las agresiones y las violaciones a los derechos humanos. De las 36,000 personas registradas, 3.777 indicaron haber tenido alguna agresión que fue cometida en su contra. Dentro de las principales están el robo, las lesiones, secuestro, abuso de autoridad y extorsión. Y los estados de la República donde tuvieron donde se cometieron fueron principalmente en Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Aquí es importante señalar que no lo que queremos decir como Redden es que no es que en estos estados es donde más violaciones o delitos ocurren, sino es que también, por una parte, pues a nivel geográfico es por donde entran principalmente las personas que vienen de Centroamérica, ¿no? Ya sea por Tabasco, por Chiapas, pero también otras situaciones que, si ustedes recuerdan el mapa que anteriormente les presentábamos, donde se muestra dónde están ubicados los albergues, lo cierto es que no hay presencia de la red en estados, por ejemplo, como Tamaulipas, como Baja California. Entonces, estos datos que nosotros presentamos es solamente de los espacios donde tiene presencia la red. En México hay más de 100 albergues, casas para migrantes o espacios donde se brinda atención humanitaria. Y como les compartí a Vero, pues la red ODEM se conforma por 23 albergues. Entonces, si realmente pudiéramos tener a lo mejor el panorama de todos los otros espacios de sociedad civil donde se brinda la atención, tendríamos también otros datos y podríamos también complementar el tema de las agresiones y las violaciones a los derechos humanos. En la parte de refugio, que también es un tema que cada vez está siendo más visible en el contexto actual en México, se detectaron de las 36,000 personas, 4.244 personas cuentan con un perfil de refugio, con un perfil que requiere protección internacional. El tema de protección internacional y de refugio es un derecho reconocido a nivel universal, el derecho de poder solicitar ante otro estado, ante otro país, protección porque en tu propio país o en tu propio estado no tienes protección y por lo tanto el otro país está obligado también a nivel internacional de brindar esta protección. Entonces, la mayoría de las personas pues, que tienen este perfil son provenientes de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Nicaragua también por el contexto social actual en Nicaragua se incrementó en comparación con el 2017 y también de otros países que principalmente son países de Haití, de África, que también están siendo desplazados de manera forzada. Y dentro de esta parte del refugio, de cuáles son las razones por las que salen las personas, la mayoría indica que tiene que ver con intimidaciones o amenazas directas a su vida. Otra gran parte también indica que es por una violencia generalizada en sus lugares donde generalmente residían. Y dentro del principal agente de persecutor están las maras, que las maras son una estructura de pandilla que predominan, que operan en Honduras, El Salvador, Guatemala principalmente. Y finalmente el país de destino de las personas, pues hay también de los datos que se arrojan en el informe, son la mayoría, bueno, casi más del 50% es México, o sea, de estas personas que requieren protección internacional, y Estados Unidos disminuye en un 44%.
Y lo que les platicaba un poquito de la migración interna y el desplazamiento forzado en México, que también nos parece muy importante poder visibilizar, porque a veces se queda como en la parte de migración centroamericana en tránsito y no se da a conocer también la situación de las personas mexicanas, principalmente las personas que se atendieron en los espacios de la red que provienen de México son de los estados de Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Guanajuato, y los estados de destino en los que van las personas son Chihuahua, Querétaro y Nuevo León. Dentro de los motivos de salida destaca principalmente el económico, es decir, muchas personas migrantes internas que se desplazan por tema de buscar empleos o mejor condiciones de vida, otras lo hacen por temas familiares y en menor medida un tema de violencia. Que el tema de desplazamiento interno forzado también es grave y está poco visibilizado también. El gobierno mexicano apenas este año reconoció que hay gente víctima de desplazamiento interno forzado y hay una organización que es la que trabaja con el tema y que estima que hay más de 300,000 personas, muchas de ellas víctimas también de la mal llamada guerra contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, si bien nuestros registros no son representativos, nos parece también importante seguir puntualizando y seguir también pues problematizando el tema de las movilidades. Y con esto también en este informe pues compartirles que parte de la política migratoria del sexenio de Enrique Peña Nieto, dentro de los hallazgos en el informe hay un capítulo que dedicamos al análisis del sexenio y la política migratoria en particular, pues vemos una política migratoria que está basada con un enfoque de seguridad nacional, ¿no? Y en ese sentido el tema de migración se aborda desde este enfoque de seguridad nacional y no desde una seguridad humana. Hubo un diseño y se implementaron diferentes estrategias de militarización en las fronteras, sobre todo en la frontera sur, con un programa que fue el Programa Integral Frontera Sur 2014-2018, y que esto abonó a la criminalización de las personas migrantes, y que aquí nada más es también, siempre intentamos como puntualizar el tema de la migración no es un delito. En 2011 se expidió una ley que es la Ley de Migración, que da cuenta que justamente lo que hace es descriminalizar la migración y decir que la migración pues es una persona que ingresa a México de manera irregular no está cometiendo un delito, sino que está cometiendo una falta administrativa y por lo tanto no se le tiene por qué tratar como una persona delincuente. A pesar de que está esa ley, lo cierto es que en la práctica y durante los 6 años del sexenio de Felipe Calderón, la política migratoria pues sí fue de persecución, de encarcelamiento, de detención y posterior deportación de las personas migrantes. Y pues las estrategias que se utilizaron fueron estrategias basadas en violencia y también en generar este miedo a las personas, justamente como elementos disuasorios para que las mismas personas, como por ellas mismas, pues asumieran esta parte de decir, bueno, me detuvieron, me deportan, está bien, me deportan y lo vuelvo a intentar. Entonces también este círculo en el que las mismas personas permanecen y que además lo vemos también en esta política actual del actual gobierno federal, que pues está respondiendo a una política migratoria no solo de Estados Unidos, sino también de otros países, en Europa también, Italia, por ejemplo, las políticas que se están implementando, ¿no? Nuevamente está basada con un enfoque de seguridad nacional, pero principalmente pues por un enfoque o una política tal cual de Estados Unidos a través del presidente en turno Trump. Permanece un doble discurso. Por una parte se establece o se alude a un respeto de los derechos humanos, pero en la práctica se sigue también una persecución, una detención, y pues que va en contra tanto de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero también en el tema de protección internacional, como les compartía hace un momento, y pues que en la práctica las actitudes, las acciones realizadas por las autoridades pues están basadas también en actuaciones discriminatorias en contra de las personas, ahora también con las facultades de la Guardia, con la creación de la Guardia Nacional y las facultades que tiene para poder hacer la detención de las personas y luego llevarlas a centros de detención y deportarlas, también pues está continuando.
Además de ello, que también es algo preocupante, es todo el discurso político que se ha emprendido desde el gobierno federal en contra de las personas defensoras de derechos humanos, la desacreditación, contra estas organizaciones, contra las personas y contra los espacios donde se brinda atención y ayuda humanitaria. Y pues es una política que está basada tal cual en una detención desde Frontera Sur. En la presentación nacional que tuvimos del informe este año también lo que comentábamos, y ya desde el año pasado decíamos, el muro no lo tiene que poner Estados Unidos en la frontera Estados Unidos-México, porque el muro ya lo tiene México en la frontera sur, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también México está implementando las políticas restrictivas del gobierno de Estados Unidos? Y eso es un poco como compartirles lo que observamos y los hallazgos que damos cuenta en el informe. Como les compartíamos a través pues, de este proceso de registro y de documentación, que es el único registro, la única fuente de información que existe actualmente desde sociedad civil, pero también pues, desde espacios gubernamentales tampoco se cuenta con esta información. Y lo que intentamos pues a través del informe y de las presentaciones que hemos ido teniendo pues es dar a conocer qué es lo que ocurre y también compartir pues la experiencia que tenemos desde cada uno de los espacios que conforman la red. Entonces más bien ahorita me gustaría que pudiéramos compartir pues a través de la experiencia como tal de las organizaciones que están aquí en la Ciudad de México. Gaby, si gustas incorporarte. ¿Sí? Bueno, Gaby colabora en el albergue Tochan, ella les puede contar ahorita un poquito más. Pues si quieres ir. Sí, por favor. Sí, pues por aquí están las escaleras. Que también nos parece como muy importante dar a conocer pues cuál es el trabajo del día a día que se hace con las personas, los retos que vamos observando y justo qué es lo que, además de estos retos, cómo podemos también ir abordando a través de la reflexión o desde otras acciones, pues la complejidad. Buenas tardes, mil disculpas. La verdad es que vengo del otro lado de la ciudad. El albergue Tochan está al poniente de la ciudad. Cuando nosotros ingresamos a la red de Redodem, lo hicimos como una medida de seguridad. La verdad es que el hecho de poder capturar los datos de las personas que ingresan les dan cierta seguridad a las personas. Hoy nada menos tenemos a una persona desaparecida y ya buscamos en los datos de confidencialidad que nos dan, y pues por lo menos ya pudimos establecer a personas de su familia. En esa medida es que ayuda la incorporación de nosotros como albergue a esta red, y obviamente somos representativa porque no estamos todos los albergues en el país, pero creo que el esfuerzo es bastante válido y a nosotros también nos ayuda a tener información sobre si padece alguna enfermedad, si tiene alguna necesidad en concreto. En fin, que el hecho de estar haciendo estas entrevistas nos llevan a conformar una información muy particular de las personas que tenemos en el albergue hospedados. Para nosotros ha representado una gran herramienta y en esa medida también nos ayuda pues a tener más información que obviamente va en beneficio de las personas que tenemos aquí. El hecho de que empecemos a platicar con las personas, porque esta entrevista cada albergue lo hace a su manera y hay reglas para hacer estas entrevistas, pero el hecho de hacerlas de acuerdo a cómo cada albergue tiene su propia práctica, pues nos acerca a las personas, nos da una línea de confianza y ellos vienen tan desconfiados, con tantas emociones encontradas, y esto es también otra parte importante dentro del informe de Redodem. Podemos tener un diagnóstico de cómo vienen emocionalmente las personas y en ese sentido también poderlas apoyar.
En fin, que para nosotros estar en Redodem significa poder contar con una herramienta que nos va a llevar a darles una mejor atención a las personas. Sí, bueno, en cuanto a Cafemín, este albergue nace en el 2012, es fundado por la Congregación de las Hermanas Josefinas. Hemos visto que durante, bueno, este albergue, digamos, acoge tanto a mujeres, a niños, a adolescentes no acompañados y a familias. A diferencia de Tochan, que bueno, solamente recibe a hombres, en Cafemín no se recibe a hombres que no vengan acompañados. Si vienen con familia, sí, pero bueno, si no son canalizados, por ejemplo, a Tochan o a otros albergues. El registro, bueno, pues también ha sido muy importante para Cafemín porque permite saber en qué condiciones llegan, y como Cafemín es un albergue de corta y mediana estancia, a diferencia de otras casas o otros albergues que, sobre todo en otros estados que son de tránsito, más de tránsito, que a lo mejor nada más permanecen 24 horas o quizás 3 días, 2 días, una semana, Cafemín sí permanecen pues más tiempo, en promedio de 1 a 3 meses, dependiendo, aunque la población, el perfil de la población ha ido cambiando y ahora pues hay muchos solicitantes de refugio. Incluso, bueno, y también ha ido cambiando en el sentido de que han llegado muchos adolescentes no acompañados, a diferencia de otros años que habían llegado más mujeres o familias. Los adolescentes, bueno, pues suelen permanecer mucho más tiempo en Cafemín. Entonces, bueno, pues eso genera condiciones distintas, también necesidades de atención distintas. El modelo de Cafemín, pues, intenta ser un modelo integral, en donde se les brinda atención jurídica, atención psicosocial, atención médica, y bueno, pues desde el registro se van detectando este tipo de necesidades que pues a veces es difícil cubrir, ¿no? Porque se identifica, por ejemplo, necesidades educativas, y sobre todo con los adolescentes, que son los que les digo que se quedan un poco más de tiempo, no sé, incluso ha habido adolescentes que llevan 8 meses. Entonces, pues hay que buscar maneras de integrarlos localmente. Entonces se buscan, en cuanto, por ejemplo, a sus necesidades educativas. En el caso de los niños, pues se han canalizado a una escuela cercana al albergue, a varios de ellos para que continúen con su escuela. En el caso de los adolescentes, traen perfiles educativos bajos, primaria, algunos ni siquiera la primaria. El problema también es que como muchos no traen papeles, pues para revalidarles los estudios es muy complicado. Entonces se ha hecho una gestión, se tiene un convenio con el INEA, en donde se les apoya para que, bueno, pues hagan sus exámenes y puedan revalidar todos estos estudios, ¿no? de primaria y secundaria principalmente. También en cuanto a la salud, bueno, pues se les suele canalizar a alguna clínica cercana que nos apoya. ¿Qué otra cosa en cuanto al perfil? Pues básicamente es ese, que nos hemos tenido que ir adaptando pues de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y bueno, pues... Sí, y me gustaría más bien aquí quizá dejarle, como pausarle nuestra intervención, y más bien que pudiéramos abrir el espacio si hay algunos comentarios, dudas, inquietudes de su parte. Como les comentaba, les podemos proporcionar un ejemplar del informe, también está en línea, pero más bien me gustaría que si alguien de ustedes tiene alguna duda, comentario, nos la pudieran compartir, o alguna inquietud que hubiera. Bueno, compartí antes de que iniciaran de cómo podíamos apoyar a las casas y a los albergues. Me decían, por ejemplo, a lo mejor de ropa no, pero que falta mucho para desinfectantes, detergente, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer llegar? Si en efectivo, si los vales de despensa sirven, ¿no? Como para juntar el trabajo, o cómo podemos apoyar
los que estamos fuera del fenómeno migratorio, vamos, ¿no? Que somos la gente de a pie, cómo podemos difundir más esta labor, ¿no? Sería eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Buenas tardes. Yo tenía la duda, ¿cómo se financian ustedes esos refugios? ¿Quieren contestarnos estas dos? La tercera, sí, ¿quieren tres y cuatro? Dos preguntas. ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo se llegan a coordinar? Porque me imagino que cada casa tiene un perfil diferente o una visión diferente. ¿Cómo es que no entran en conflicto ustedes? Y otra es que, ¿cómo la gente migrante, por ejemplo, yo sí soy migrante, cómo va a llegar a Quejamín? O sea, ¿cómo le hacen para que los migrantes se enteren que existen? Porque la verdad, ni por Google. Sí tenemos conflictos. No, obviamente tenemos diferentes formas de atención. Sí tenemos, creo que, un punto común, que es la defensa de la población migrante, y eso nos hace salvar diferencias, ¿no? Y diferencias tal vez de actuar, debiste de registrar más, pusiste muchas preguntas, ¿no? Somos en toda la República totalmente diferentes en cuanto a atención. Nosotros dos, Tochan y Cafemín, estamos en la Ciudad de México, recibimos, bueno, Cafemín siempre recibe más personas. Nosotros somos un albergue pequeño, solo tenemos capacidad para 30 personas. Eso significa que tenemos como mucho más tiempo para poder entrevistar a las personas. Y cada vez se ha hecho más grande esta entrevista. Y de pronto los albergues que están en el sur, que reciben a 200 personas, por ejemplo, a veces al día, pues como que esas son las diferencias que podríamos tener. Pero en general creo que todos tenemos el mismo espíritu, somos defensores de derechos humanos de personas migrantes, y eso nos crea un gran punto común. ¿Cómo nos financiamos? La verdad es que es gracias a la solidaridad de las personas, y a veces más en lo institucional, en la persona en particular. A nosotros nos llegan a visitar grupos de estudiantes, a veces de universidades norteamericanas, a veces australianas, a veces de universidades, la Ibero, el TEC de Monterrey, algunos grupos de la UNAM, todos a iniciativa siempre de algún profesor o de alguien estudiante que tuvo alguna inquietud o algún acercamiento con la población migrante. Por desgracia no es a grandes niveles y a grandes estructuras, pero creo que eso también hace ver que el problema de la migración es como muy de cuerpo a cuerpo, ¿no? A veces no es tan comprendido. El que llegaran tantas caravanas y con tantas personas el año pasado, y que la publicidad, que los medios de comunicación estuvieran punteando cosas que ni al caso, de pronto decían, dejaban tirada la ropa. Pues sí, pues si llevaban el vestido de 15 años a donar, pues cómo se iban a llevar, ¿no? O si venían caminando y les llevaban las zapatillas, pues cómo las iban a tomar. O sea, no es una cuestión, como que se tiene que estudiar más, incluso hasta la comida. Hace poco comentaba yo con una compañera que trabaja en el gobierno del DF y decía, es que nosotros les llevamos comida y no lo recibían bien. Pues sí, les llevaban sándwich, cosas secas, que en el momento de venir caminando, pues lo que ellos quisieran era pues algo caldosito, algo calientito, ¿no? O a veces nosotros somos mexicanos y damos por hecho que todo el mundo tiene que comer chile, y de pronto las personas pues no comen chile, o sea, y no es una cuestión de payasada, pues, o sea, son las culturas diferentes que a veces no se entienden. Entonces, quien se acerca más a la población, quien está más en contacto,
pues es quien nos da el apoyo, ¿no? Afortunadamente, Tochán, a pesar de que nosotros nacimos de una cuestión muy colectiva, varias organizaciones en el Distrito Federal, en el tiempo de Calderón, tenían que recibir a víctimas de delito y no había un lugar donde pudieran permanecer. Y entonces algunas organizaciones que eran las que los recibían para hacer el papeleo legal, pues tenían que darles hospedaje, porque si bien el gobierno ya les daba así como el premio de consolación, la visa humanitaria, pues tampoco les daba opción de vente a quedar aquí. Y entonces por eso es que surge Tochán. Somos el primer albergue en la Ciudad de México. ¿Y cómo llegan? Muchos de voz a voz. Afortunadamente los migrantes no son egoístas y siempre se pasa la información. En este albergue hay muchas reglas, en este albergue hay menos, en este albergue pues puedes permanecer más tiempo, ¿no? Porque ellos están más acostumbrados a los albergues de paso, que están 2 o 3 días. Nosotros en la Ciudad de México podemos tenerlos más tiempo, además por los procesos. Quien solicita refugio va a permanecer 3 meses y más, no porque la persona quiera, sino porque la dilatación, la burocracia que existe en México es, si porque sale una administración, si porque llega una nueva, la cuestión es de que el trámite es largo. Entonces, pues esas son las maneras y por eso permanece más tiempo y esas son las maneras de mantenerlos, ¿no? Afortunadamente, también el hecho de estar en Redodén nos permite como tomar más fuerza, visibilizar más la problemática y a veces conseguir ciertos apoyos, ¿no? Pero son muy puntuales. Casi siempre todos los albergues pues tenemos que ingeniárnoslas, ¿no? Pero desde la venta del tianguis, de la ropa que nos donan, que a veces nosotros somos un albergue de hombres, pero las mujeres son muy desprendidas y son las que donan más ropa. Entonces, bueno, les recibimos la ropa, les decimos que esa la vamos a llevar al tianguis y entonces de ahí se generan recursos. Los migrantes hacen artesanías y de ahí los colegios cuando nos van a visitar comen con nosotros y donan por la comida. Entonces, por lo menos en el albergue Tochán, esa es la manera más rápida de conseguir cómo subsistir. No tenemos ninguna persona asalariada, todos hacemos un trabajo voluntario, que eso también es bastante enriquecedor. Las personas van ahí porque les nace estar haciendo algo, nos dedican algunos un día, algunos 2 días. ¿Cómo acercarse? Pues de todas las formas, desde llegar a la puerta del albergue y tocar y decirnos aquí está esto, hasta, bueno, nosotros ahorita en Tochán estamos estrenando el paper que en el Facebook dice busca Casa Tochán y nos pueden donar algo, ¿no? Tenemos venta de artesanías, tenemos grabados que nos han hecho artistas precisamente para conseguir fotos. Entonces, por lo menos en el albergue esa es la forma, ¿no? Nada más compartir también como a nivel Redodén la forma en la que logramos financiarnos pues para todo el trabajo también de la parte del registro, la documentación, las publicaciones de los informes, las presentaciones. Es que, como les compartía hace un rato, la estructura orgánica de la red es que hay una asamblea que es la que está integrada por todas las organizaciones, que tiene una asamblea presencial cada año. En noviembre acabamos de tener la asamblea, y hay una coordinación que es también pues la representación de la red, que es asumida en este periodo por CAFEMIN, que Vero nos acompaña también de parte de la coordinación, y hay un equipo técnico que es asumido por el Servicio Jesuita Migrantes. Es una organización también que su oficina está aquí en la Ciudad de México. A través de una convocatoria abierta aplicamos como Redodén, acreditaron el proyecto y tenemos un proyecto de financiamiento de 3 años. Tenemos fondos también de
Naciones Unidas a través del ACNUR, es decir, principalmente los financiamientos son o por organismos internacionales o por organizaciones internacionales. Entre Culturas es una organización española que también ha financiado el trabajo de la red desde el 2008, 2009, desde los inicios, es decir, contamos con proyectos de financiamiento y un equipo técnico que está dedicado también pues, al trabajo de formación para los equipos, análisis del informe, trabajo de articulación y acompañamiento a los albergues. Y sí, justamente lo cierto es que sí hay diferentes puntos de vista, llega a verse también situaciones a lo mejor de conflicto entre la forma en la que procedemos, pero como decía Gaby, lo que intentamos también siempre es tener muy presente el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es hacer una documentación de la situación y de las violaciones a los derechos humanos con el fin de visibilizar la situación y poder hacer procesos de incidencia política, social, con miras a tener una defensa de los derechos humanos y con miras también a hacer un cambio de manera profunda en la situación que vemos en el país. Entonces eso como compartirles un poco la forma en la que funcionamos como red. Sí, nada más para complementar un poco la pregunta de cómo llega la gente a los albergues o cómo se entera. En el caso de Cafemil, por ejemplo, y de otros albergues aquí en la Ciudad de México, llegan canalizados por parte de una organización que se llama Programa Casa Refugiados. Llegan también por parte del Instituto Nacional de Migración, canalizados. Y generalmente, en el caso de Cafemil, por ejemplo, solamente se reciben personas canalizadas. No, es muy raro que llegue una persona y que toque la puerta así nada más, sino que llega a canalizar generalmente por estas dos instancias o por la Comar, por ejemplo. Y en cuanto al financiamiento, ahí depende de cada albergue o de cada casa, porque hay casas y albergues muy chiquitos, con personal, como decía Gaby, en su mayoría voluntarios. Hay otros que sí tienen un poco más de estructura, un poco más grande, entonces algunos están constituidos legalmente como asociaciones civiles, otros no. Entonces los que no están constituidos, pues es complicado que realicen, por ejemplo, una gestión con alguna instancia internacional para meter un proyecto. Generalmente esos son los que se sostienen por medio de donativos de la comunidad o comunidades eclesiales. Los otros, a lo mejor que tienen un poco más de capacidad institucional, que tienen más personal o que simplemente están constituidos legalmente, pues es más fácil que puedan optar por meter algún proyecto a alguna instancia como tipo UNICEF o el ACNUR o algún otro donde se tenga que haya una convocatoria abierta y que se tenga que concursar, ¿no? Entonces algunos se financian de esa manera. No sé si alguien tiene alguna otra duda, comentario. Muchas gracias a las tres. Tengo dos preguntas. La primera es respecto a las cifras que mencionabas, Elizabeth, particularmente respecto al país de destino que buscan. Justamente yo ayer hablando con uno de los chicos de Tochán, él me decía que también por desconfianza muchas veces los migrantes no quieren mencionar hacia dónde se están dirigiendo y también por eso dicen que buscan quedarse aquí en México. Entonces la pregunta es si esta cifra de 50%, un poquito más, que busca quedarse aquí en México es realista, y si no lo es, si ustedes tienen como alguna estimación de cuál sería más o menos la cifra más real. Y la segunda pregunta, pero ya no sé si me estoy metiendo como en otro tema que no necesariamente podemos manejar aquí, es respecto al estatus de refugiado. Si hay también aquí en México una diferencia, o si existe el asilo, si hay una diferencia entre asilo y refugio, y qué se necesitaría para poder tener acceso a este estatus como refugiado. ¿Alguien más? ¿Quién más? No sé, como comentan lo de derechos humanos, ¿qué opinan sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, IVA? ¿Cómo están planeando entrar con ella? Porque parece que va a haber demasiados conflictos o demasiados cambios en el funcionamiento de la comisión. Entonces, ¿se están preparando o cómo ven esa relación que vayan a tener con la Comisión Nacional? Gracias.
está en su punto más crítico de todos los años, y vienen por motivos económicos principalmente, por la crisis que atraviesa ese país. Y no vi en las cifras ningún nacional venezolano. Quería saber si por acá estaban llegando y se veía esa migración ilegal venezolana por acá en México. ¿Quieren? Vamos contestando estas tres. Sí, de las cifras sobre el país de destino, le voy a regresar a la diapositiva porque igual no quedó como tan claro. Del total, del 100% de las personas, el 66% señala Estados Unidos y la cifra de México es el 28%. En comparación con el 2017, aumenta muy poquito, me parece que eran 26%, pero en comparación con 2016 se aumentó el doble porque eran el 13% más menos. Entonces, sí es complicado cuando se hace la entrevista sobre qué es lo que contestan las personas. Sí, muchas de ellas contestan desde un no sé, porque hay muchas que tampoco saben. Lo que hemos visto a través de las entrevistas, que aparte lo que hacemos es esta confianza en lo que las personas refieren, por eso somos también como muy puntuales en las personas refieren que su lugar de destino principal es este. En algunos albergues se tiene posibilidad de profundizar más la entrevista, como decía Gaby, en otros como Palenque, por ejemplo, que recibe 150 personas diario, la versión de entrevista es mucho más ágil con los datos como principales que hemos determinado, ¿no? Pero en otros espacios donde se puede profundizar podemos tener esta determinación. Entonces, lo cierto es que el dato que tenemos es este, que las personas siguen señalando Estados Unidos, y que los años, en los últimos 2 años y también lo que hemos observado es que aunque prefieren Estados Unidos o que priorizan Estados Unidos, lo cierto es que con las restricciones migratorias y cada vez esta política mucho más cerrada de Estados Unidos no tienen posibilidad. Hay mucha gente también que hemos visto y que nos está pasando este año, en el informe no se visualiza tanto, pero en este año 2019 sí es que llegan a la frontera, no logran cruzar, no pueden acceder tampoco y vienen de regreso. Entonces en los albergues también lo que estamos viendo es cómo la gente sube y está ahora bajando sin tampoco posibilidades. Entonces solo como aclarar el otro dato de casi el 50% es solo las 4,000 personas que tienen este perfil de protección internacional. Entonces que es también algo que valdría la pena como problematizar y preguntarnos también el tema de México como país de destino, pero también mucho por esta parte de que Estados Unidos está negando a una responsabilidad también internacional y México está asumiendo una obligación que tiene, pero también va en contra de los intereses o de los deseos de las personas, y que a nivel internacional el derecho está reconocido no a donde llegues primero, sino cuál es tu intención también y por qué es que estás yendo a Estados Unidos. También otra cosa que ocurre es que las personas que llegan a México llegan y están seguras como en cierto momento, pero no después el agente persecutor, que es de quienes vienen huyendo, también los encuentran aquí en México y entonces tienen que llegar. Se iniciaron a lo mejor un proceso de refugio en México, pero tienen que movilizarse a otro lugar, que también es bien complicado porque tampoco está tan fácil moverse, para decir en México ya no estoy seguro y tengo que irme a buscar protección en otro lado, y en Estados Unidos tampoco la tienen, entonces se quedan como también en la indefinición. Y sobre la otra pregunta de cuál es el estatus de refugio, cómo es que se maneja, es que en México hay una ley sobre refugiados, asilo y protección complementaria. Entonces el término en México refugio es justamente para las personas que buscan asilo, se les llama refugiados, el derecho al asilo. El asilo en la legislación mexicana está contemplada a nivel político para las personas que vienen huyendo por cuestiones de persecución política, y ese a nivel jurídico el procedimiento para acceder a ese es diferente, es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el refugio, que es lo que la mayoría de las personas están solicitando, se enmarca justamente, es un procedimiento administrativo y es a través de la Secretaría de Gobernación, en particular una institución que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
que también es bien complejo porque ahorita la Comar está rebasada. Entonces la Comar tiene una crisis institucional que viene de la mano con que tampoco tiene capacidad a nivel recursos, entonces las solicitudes de refugio que antes podían durar en lo que resolvían, en lo que hacían un análisis de la situación, que podían a lo mejor durar entre 2, 3 meses, 6 meses, ahorita puede haber personas que están un año y medio y que están en una indefinición jurídica, no pueden salirse del estado en el que viven porque es una restricción, entonces no pueden acceder a educación, lo que Vero comentaba, ¿no? No traen documentos. ¿Por qué no traen documentos? Pues porque salieron huyendo, porque les pusieron una pistola en la cabeza, porque los amenazaron, porque les mataron a algún hijo, salen huyendo, obviamente no salen buscando o pensando en si voy a traer mi acta o mi constancia o mi certificado de estudios, y pues hay estas dificultades también como pues para el acceso. Entonces, y las personas que solicitan refugio en México tienen que cumplir con una serie de requisitos que principalmente pues tienen que ver con un motivo de persecución de salida que está enmarcada en el Estatuto para los Refugiados del 51, en ciertos tratados internacionales, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo, y en algunos otros instrumentos como a nivel América, que es la Declaración de Cartagena. Entonces tienen que cumplir ciertos requisitos legales para poder acceder a una solicitud, y después la Comar es la que hace todo este análisis de si sí o no están en riesgo de volver a su país, y si sí o no México no les otorga sino les reconoce el estatus de refugiado, y cuando hay una resolución positiva acceden de manera inmediata, bueno, inmediata entre comillas, pero acceden a una residencia permanente en el país. Inmediata porque después tienen que hacer un trámite del Instituto Nacional de Migración, donde tienen que ir a decir, bueno, ya la Comar me reconoció, ahora tu migración, expídeme mi tarjeta que me acredita que soy residente permanente, y entonces ahora sí ya puedes acceder a todo lo que, pues a todo lo que necesitas para seguir viviendo. Entonces eso como de manera general sobre el refugio. Nosotros somos defensores de derechos humanos, pero de manera independiente. Por desgracia, digo, no sé, a lo mejor esta ya no es opinión de Redodem, pero nunca recurrimos, o casi nunca recurrimos, a apoyo de algunas instituciones gubernamentales, porque si la Guardia Nacional está persiguiendo migrantes, pues no me imagino, y ya desde antes han habido otras violaciones a derechos humanos, y sinceramente ni la Comisión Nacional ni la local hacen mucho, ¿no? Entonces, pues afortunadamente somos independientes, y en algunas ocasiones nos toca ir en la defensa como red, con las redes de apoyo que nos vamos conformando en el día a día, ¿no? Y no tanto de manera gubernamental. Y a lo mejor nada más compartir esta pregunta de la situación de las personas venezolanas. Sí hay personas venezolanas que llegan a los albergues, no son las personas más representativas. Lo cierto es que las personas, o sea, lo que observamos es que el perfil de las personas venezolanas es otro perfil. Entonces acuden a otras organizaciones, por ejemplo, el Servicio Jesuita Migrantes, que tiene una oficina aquí, atiende mucha gente, personas provenientes de Venezuela, pero tienen otro perfil porque tienen también otros medios y otras posibilidades económicas también de salida, principalmente las que llegan a México. O sea, las que quizá quienes llegan a Colombia, Ecuador, tienen otro perfil porque pues hacen un cruce también a nivel por territorio, ¿no? O sea, en terrestre. Y quienes llegan a México principalmente lo hacen vía aérea. Entonces tienen otros medios y otras posibilidades también, y la atención que buscan o a quienes se les apoya principalmente es con el procedimiento jurídico, que es esta solicitud ante la Comar, que aparte, como hay un reconocimiento de México de que hay una crisis en Venezuela, una crisis de derechos humanos, entonces todas las personas venezolanas que hacen una solicitud aquí en México
técnicamente tienen que ser reconocidas porque hay un reconocimiento oficial de parte del gobierno mexicano. Entonces sí requieren apoyo, pero son otros apoyos. También es que lo que observamos es que las personas de Venezuela también cuentan con una red mucho más consolidada de apoyo. Entonces pues hay colectivos, hay grupos, hay organizaciones como tal de personas de Venezuela que están organizadas y que tienen más posibilidad también como decir, bueno, pues tal organización te puede ayudar, pero principalmente es porque tienen otros medios y otras posibilidades. Y los albergues, las casas para migrantes, la mayoría como surgen, digo, es muy variado, pero muchas como surgen son espacios de atención humanitaria principalmente, y muchas de ellas empezaron a brindarlos la ayuda en las vías del tren, porque también durante muchos años el tren pues ha sido un principal medio de transporte. Entonces muchas surgen también desde equipos eclesiales, desde la iglesia, y dan principalmente ayuda humanitaria. Entonces son las personas pues que menos recursos tienen. Quienes utilizan el tren en México, los migrantes que usan el tren, es porque son quienes menos tienen medios económicos, porque pues suben y no pagan, y obviamente todo el riesgo que implica subirse al tren de carga, pero es la forma como más económica de poder transitar por el país. Entonces los albergues principalmente a quienes atienden pues son a las personas que menos medios económicos tienen y más riesgos también de poder servir. Y bueno, en cuanto a los donativos, que había quedado una pregunta por ahí, son pues muchas las necesidades y son muy diversas, porque como les decíamos, pues el perfil de la población en cada albergue es muy distinto. Entonces, cada vez están llegando, por ejemplo, más mujeres embarazadas, adolescentes. Entonces, por ejemplo, se necesitan pañales, leche, ese tipo. Hay muchos donativos de ropa, por ejemplo, pero ropa, pues, el problema muchas veces es que llega el donativo de ropa y, como comentaba Gaby, mucha de la ropa que se dona, pues es ropa que no vestidos de fiesta, zapatillas, que realmente pues no es propicia, ¿no? para los migrantes que pues tienen que caminar, etc. Lo que se hace muchas veces, quien tiene, bueno, la mayoría ya tienen redes sociales, es publicar estas necesidades a través de redes sociales. Las que tienen, bueno, Cafemín por ejemplo está en vías de construcción de una página web, entonces la intención también es publicar ahí como las necesidades para que se vayan, la gente se entere. Y muchas personas llaman antes de hacer un donativo, llaman por teléfono para preguntar qué es lo que se necesita, entonces bueno, pues ya se les informa. No sé si alguien tiene algún otro comentario, duda. Pues muchas gracias, les invitamos también a seguir las redes sociales de la red y la página web, que también recién la estrenamos este año, y bueno, ahí la idea es que vamos a conocer pues tanto los informes, pero también pues las actividades y todo el trabajo que realizan los albergues, que como les compartíamos, pues nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Lo cierto es que pues hay compañeros y compañeras que están colaborando diariamente en el trabajo desde Palenque hasta Chihuahua, que es donde tiene presencia la red, y pues si gustan podemos también pues hacerles entrega, bueno, se pueden llevar un informe o dos informes, y pues cualquier cosa pues estamos también como para intentar resolver o para poder seguir también difundiendo pues el trabajo de la red. Muchas gracias.